esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a tocar el tema de los senadores, que buscan ellos detrás de la propuesta que elimina todas las exenciones. ¿Es sincera? ¿Falta más? Tocaremos lo relativo al discurso del presidente Abinader y la propuesta de posponer la reforma fiscal en República Dominicana. Conversaremos sobre la metida de pata del candidato republicano a la alcaldía de la ciudad de Nueva York y cómo nos ofende y cómo nos afecta su comentario a nuestro juicio racista. Conversaremos largo y tendido sobre la propuesta del Congreso norteamericano, Casa Blanca, etcétera, respecto a la propuesta migratoria y al proceso de conciliación de la ley de presupuesto y la ley de reconstrucción. Esto y mucho más. Hechos y Opiniones, ya mismo. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Y continuando con Hechos y Opiniones, su programa semanal donde pasamos revista a situaciones políticas nacionales e internacionales, a asuntos, bueno, todo lo que tiene que ver con el presupuesto de Estados Unidos, los asuntos relacionados con las propuestas migratorias, cómo avanzan, lo relativo a los impuestos, etcétera. Este es el propósito, el contenido esencial de nuestro programa. Hoy queremos tocar asuntos de la tierra nuestra, de República Dominicana. Miren, el Senado de la República se ha estado discutiendo, se ha estado debatiendo el asunto de la eliminación de los privilegios en República Dominicana. Un sector que ha recibido grandísimos privilegios en el país tiene que ver con el Congreso Nacional. Un Congreso que durante unos años fue un Congreso gomígrafo que estaba ahí simplemente para formalizar en términos legales los requerimientos y las demandas del Poder Ejecutivo. Fue así durante los 31 años de la dictadura de Trujillo. Fue así durante los gobiernos timoratos del triunvirato y luego en los gobiernos de los 12 años del doctor Balaguer. Fue así de alguna manera en los gobiernos PRDistas del 78 al 82. Hubo conflictos entre el Congreso del 78 y el 82 con el Poder Ejecutivo, pero era más que todo por motivos tendenciales. Cuando el doctor Salvador de Blanco era presidente del Senado de 78 al 82, que le hizo la vida complicada al gobierno de don Antonio Guzmán, y cuando el expresidente y vicepresidente Jacobo Magluta pasó a tener control del Senado del 82 al 86, también le hizo la vida imposible al gobierno de Robert Blanco, pero sobre la base de los asuntos de tendencia interna dentro del partido, más que por una posición coherente del rol que debe jugar el Congreso Nacional frente al Poder Ejecutivo. Bueno, visto estos elementos, la travesura, y quiero decir travesura de manera consciente, que intenta hacer el Senado de la República en este momento
con respecto a eliminar los privilegios no nos parece honesta, sincera. 27 de los senadores de la República, 28, 29 de los senadores de la República han estado propiciando una ley que ya en primera lectura fue aprobada para eliminar, repito, las exoneraciones y las exenciones que reciben importantes sectores nacionales. Mi lectura. El Senado, son 32 senadores, hay 3 senadores que de principio de la legislatura actual han rechazado el barrilito, las exoneraciones y los privilegios. Los otros 29 han estado recibiendo esos beneficios. La ley se lo permite. El hecho de que la ley lo permita no quiere decir que son legales, pero son inmorales, por lo que implica en términos de privilegios ese tipo de beneficios. Bueno, el asunto es que estos senadores, producto de la demanda social, la demanda de sectores importantes del país, de empezar a eliminar privilegios, ellos han decidido, en una bravuconada poco sensata e irreflexiva, plantear que, bueno, eliminemos todos los privilegios. Suena bonito, suena simpático, le hace gracia a muchos sectores. ¿Hasta dónde eso es sincero? ¿O hasta dónde esa acción de estos 29 congresistas, estos 29 senadores, solo intenta echarle una pasta de jabón al sancocho? ¿Hasta dónde esto no es más que una especie de chantaje tácito a través del cual le plantean a sectores de la economía nacional, sectores a los cuales se le debe revisar esos privilegios definitivamente? Bueno, si nosotros no continuamos recibiendo estos beneficios y estos privilegios, ustedes tampoco. ¿Hasta dónde eso no es una bravuconada de estos 29 legisladores que solo intentan poner una cortina de humo que diluya el fondo de la discusión? Claro que hay un conflicto, a mi juicio, entre los sectores de poder no electos, los sectores económicos de poder de República Dominicana, y el sector congresional, el sector del Senado, que está en disputa en este momento. ¿Y por qué? Porque ciertamente un sector importante de la economía nacional, sectores empresariales, reciben de manera irritante un montón de privilegios que han sido permitidos por los congresistas por décadas, por años. Y estos sectores del sector empresarial, que reciben estos beneficios, han estado cuestionando la validez y la justeza de los beneficios, los mismos beneficios que reciben los congresistas. El punto aquí se trata de lo siguiente, a mi modo de ver. Cómo los congresistas, los senadores se han sentido cuestionados por el sector empresarial, que nadie cuestiona porque ese sector empresarial controla importantes medios de comunicación. Esos sectores económicos que cuestionan al Senado y a sus privilegios, han puesto contra la pared a los senadores frente a la opinión pública, y su reacción ha sido: o jugamos todos o se rompe la baraja. En una acción que nosotros consideramos irreflexiva, y más que una acción de justicia y de equilibrio del presupuesto nacional y de distribución justa del trabajo para todos, es una rabieta que intenta sencillamente en el fondo, y repito, a nuestro juicio, chantajear de alguna manera a estos sectores económicos. Creemos que en efecto un montón de privilegios que tiene el sector privado deben ser revisados, y deben ser revisados con calma, deben ser revisados con mesura. Hay algunos de estos excepción de impuestos y de estas exoneraciones que deberían considerarse, sobre todo aquellas exoneraciones que equivalen promedio a unos 150 mil millones de pesos al año,
que tiene que ver con los trabajadores de bajos ingresos, que tiene que ver con una parte del combustible por el impacto que tiene en la economía nacional. Hay una serie de impuestos, de exenciones, de exoneraciones que deberían verse con cuidado y con un colador para evitar caer en esta disputa un poco sensata que se plantea el Senado de la República. Pero hay que revisar otros privilegios, como los que reciben las grandes empresas respecto a el combustible que le exoneran, a los vehículos que reciben, al volumen enorme de impuestos que no pagan productos por la maquinaria y equipos que traen. Hay que revisar los beneficios de las fundaciones que dirigen las universidades privadas. Revisar los beneficios porque no pagan un solo peso de impuestos y reciben un montón de equipos y útiles desde el exterior sin pagar un solo peso por ello. Es tiempo de revisar todo esto, incluyendo los beneficios que puede recibir nuestra queridísima Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo esto debe ser revisado, supervisado, visto con detenimiento, con cuidado, de suerte y manera que ciertamente se eliminen estos privilegios, pero que evitemos con ello perjudicar a algunos sectores que necesitan todavía de algún nivel de consideración impositiva para que esos sectores mantengan su nivel de producción y su nivel de impacto positivo en la economía. No se trata, señores senadores, de bravuconadas, no se trata de chantajear a sectores económicos, se trata de ser justos, porque no hay forma de que me puedan explicar a mí por qué un congresista debe recibir exoneraciones al año de vehículos cuando un médico, un ingeniero, una enfermera, un maestro, un trabajador de zona franca no lo recibe. ¿Por qué santo una persona que tiene salarios por encima del promedio debe recibir estos privilegios, tener tarjetas de crédito cubiertas por el Estado, unas dietas especiales, tener seguro internacional? ¿Por qué los legisladores no tienen SENASA como el resto de los trabajadores del sector público? ¿Por qué deben tener? Porque SENASA no tiene el nivel de eficiencia y de privilegios que sí tiene un seguro internacional. Todo esto hay que discutirlo, porque de lo contrario seguiremos arando en el mar. Entonces, señores senadores, no es correcto que ustedes se planteen estas acciones de perogrullo insensata y poco serias, simplemente para ocultar con esta bola de humo las intenciones aviesas que tienen esos 29 senadores de mantener esos privilegios a costa de que otros sectores que se verían perjudicados por la ley que aprobaron en primera lectura, tengan que dar hacia atrás, marcha atrás, a las críticas a este grupo de congresistas y entonces ellos mantener sus privilegios. Es tiempo de sencillamente ponerle el cascabel al gato. No es posible que estas transformaciones se den sin la presión social. No es posible que esta presión se dé si sectores importantes de la vida nacional y de la economía no continúan empujando que estas leyes se revisen y que estas leyes se actualicen, porque los privilegios irritan en cualquier parte del mundo. Aquí el conflicto, a mi juicio, está entre este sector del Senado, estos 29 senadores que gritan para evitar que sus privilegios sean eliminados, y el sector privado que ha estado denunciando al Senado de la República, denunciando los beneficios que sí recibe el Senado o los senadores de manera individual, pero ocultando en gran parte lo que ellos como sector privado reciben. Y el Senado le contesta entonces, ok, eliminemos todos los privilegios de manera indiscriminada. Ese es el fondo de esta discusión, es un fondo entre privilegiados. De todas maneras creemos que esto hay que verlo con cuidado, con mesura, con prudencia y que en efecto hay que sentarse a sedacear estas leyes de incentivo y estas leyes de exenciones para evitar que paguen justos por pecadores. Familia, el presidente de la República se dirigió a la nación esta semana para hablar de la reforma fiscal. Vimos todos las grandes expectativas que creó esta alocución presidencial y el montón de especulaciones en torno a la misma.
Bueno, duró unos 10 minutos más o menos la alocución promedio y se centró en algo específico. Los sectores que esperaban una reforma fiscal, que estaban estimulando una reforma fiscal, etc., sencillamente la reforma fue suspendida. Una periodista dominicana que nos merece respeto y consideración, en un Twitter planteaba 3 puntos que nos parece sensato retomarlos aquí. ¿Cómo se manejó el gobierno hasta el discurso del presidente Abinader? Primero, dejaron colar el borrador de la reforma fiscal, la reforma tributaria. Dejaron salir el borrador. Luego que el borrador salió y que midieron el impacto negativo en diferentes sectores sociales y que la gente se expresó a través de las redes digitales, el gobierno primero dijo que eso no fue oficial, segundo que eso era un asunto que estaba en conversación y que tenía un equipo de expertos analizando el tema. Pero dejar colar el documento le permitió medir la reacción de la gente, de la población, respecto al mismo. Medida la reacción, viene un punto adicional, y es decir que, bueno, hay una comisión revisando y evaluando lo que va a pasar con la reforma fiscal. Y el tercer asunto fue anunciar que el presidente hablaría en torno al tema. ¿Qué nos parece a nosotros como programa? Que el presidente... Felicitamos primero la decisión de que no haya reforma fiscal en este momento. Felicitamos primero esa decisión. Pero ¿qué nos parece a nosotros? Fue un tubo de ensayo el asunto de lanzar el borrador en las redes para medir el impacto de eso y ver qué pensaba la gente respecto a la posibilidad y a la viabilidad de esta reforma. Al ver la reacción, el gobierno que tiene, a mi juicio, las redes como punto de referencia para medir su nivel de popularidad o no y medir el nivel de aceptación o no de determinadas medidas, anuncia con bombos y platillos que ya la reforma fiscal no va. Maravilloso, maravilloso. La pregunta es ahora, ¿qué va a pasar con ese déficit fiscal que tiene el país de unos 240.000 millones de pesos al año para el presupuesto venidero del 2022? Vamos a retomar a continuar con los préstamos internacionales, del que ya estamos a un nivel bastante alto. Se plantea entonces una especie de parche o reforma pequeña, mini reforma, a través de la cual sectores importantes que reciben los beneficios y las exenciones que criticamos en el comentario anterior puedan ser eliminadas y una parte de ese déficit se cubra eliminando parte de esos privilegios. ¿Qué pretende el gobierno del presidente Abinader en esta coyuntura respecto a la ausencia de una reforma fiscal? Sabemos que los gobiernos del PLD durante 8 o 9 ocasiones estuvieron posponiendo esta discusión por lo impopular que es la misma. Sin embargo, no podemos seguir con esta carrera alocada de endeudamiento porque los costos van a ser extremadamente altos en términos, ya de hecho lo son, en términos de futuro, en términos de producción. Se hace necesario repensar con sensatez y con buen tino a la ausencia de una reforma fiscal como la que está propuesta y la que demandan incluso organismos internacionales, ¿qué deberá hacer el gobierno nacional para reducir el déficit fiscal y empezar a apretar el cinturón a los sectores económicos? Miren, señores, ciertamente hay una serie de planteamientos en torno a reducir los privilegios y reducir el gasto superfluo en el gobierno, que algunos sectores económicos entienden que son pequeños. Sin embargo, si ciertamente son pequeños respecto a la economía, el hecho de que esos privilegios se eliminen es un mensaje importante y positivo para la nación. Por ejemplo, el asunto de los seguros médicos internacionales. ¿Por qué debe tener un funcionario un seguro médico internacional?
excepto que salga del país y que tenga una condición especial que se le presente en el viaje. Eso es diferente. Pero ¿por qué debe tener un privilegio tan grande como ese? ¿Por qué personas que hasta hace un año, 15 meses, manejaban sus vehículos, deben tener ahora una escolta enorme que los vigile? ¿Pero por qué? Estamos en situación de guerra que obliga a que funcionarios anden con unas escoltas escandalosas. El asunto de las dietas, todas estas cosas que se ven pequeñas, pero que no lo son, impactan de manera positiva o negativa en el imaginario popular. Y si uno ve un gobierno que se sacrifica, entonces es más fácil para el resto de la población entender que todos debemos montarnos en el mismo caballo. ¿Por qué la gente le huye a pagar impuestos? Por dos razones esenciales. Bueno, la razón uno es lógica, no justa, pero lógica. La gente no, mientras más retiene parte de su salario para su uso personal, se entiende que es más favorable. Y dos, el desfilfarro y el hurto de parte de funcionarios del gobierno, no de tradicionalmente los gobiernos, hace que la gente entienda que, bueno, pero para que un funcionario se robe mi dinero, yo prefiero evadir el pago o no querer pagar, porque yo le doy un uso distinto y un uso familiar y personal. Eso es en el fondo la razón por la que la gente evita pagar impuestos. Sin embargo, el pago de impuestos bien aplicados es justo porque permite que aquellas personas que tienen salarios muy bajos, por razones diversas, eso lo podemos discutir en un programa posterior, evita que haya desequilibrio social, permite que haya inversión social, que haya acceso a seguro de salud, acceso a la medicina, que las escuelas tengan el equipamiento correcto. Ese es el valor del pago de impuestos. Nuestro temor como taxpayer, como personas que pagamos los impuestos, es, ¿se le está dando el uso correcto a eso? ¿Es acaso adecuado que el gobierno mantenga privilegios a funcionarios mientras parte importante de la población se mantiene pasando trabajo, miseria, tener que ir a la radio para poder atender un asunto de salud, que a veces son de centavos, porque no hay un organismo oficial ágil que pueda resolver esas cosas? Se justifica el pago de impuestos a través de estos criterios. Todo esto hay que ponerlo sobre balance para evitar que la gente se nos canse, se nos aburra y entienda que el pago de impuestos no tiene sentido. Así que, presidente, felicitamos el anuncio de que no habrá reforma fiscal en este momento. Nos preocupa, ¿para cuándo? ¿Quiénes la pagarían? Y segundo, ¿cómo cubriremos el déficit de 240.000 millones de pesos para el 2022? No se mueva, hecho yo. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Seguimos, hechos y opiniones. La semana pasada, bueno, todos sabemos que el día 2 de noviembre, unos días después que usted vea este programa, son las elecciones en la ciudad de Nueva York. Y es normal que en un proceso de campaña se suban un poco los ánimos, que salgan desaguisados, acciones políticas de poco impacto. Bueno, el Partido Demócrata lleva como candidato a Eric Adams para la posición de la alcaldía, y el Partido Republicano lleva al señor Curtis Sliwa, una persona de buenas intenciones, que todos hemos visto por años trabajar con los Ángeles Guardianes de la ciudad de Nueva York, que se ha ganado el respeto de importantes sectores de la ciudad y el estado de Nueva York, por esa acción bondadosa
de colaborar con las autoridades policiales para proteger la seguridad ciudadana. Nadie cuestiona el aporte que ha hecho el señor Curtis a través de estas acciones por años, por décadas. Sin embargo, en la calentura de la campaña electoral y en el último debate que auspició una cadena norteamericana por la posición en la alcaldía, el señor Curtis dijo algo que tiene para mí una trascendencia importantísima. En el debate señaló que el concejal del Distrito 10, Idanis Rodríguez, ha estado usurpando la posición de concejal de manera ilegal porque no es ciudadano norteamericano. Y aunque él no usó la palabra usurpando, ni usó la palabra ilegal, el hecho de que él lo acuse a Idanis Rodríguez de que ha estado ocupando una posición para la que no está calificado por no ser ciudadano norteamericano, a mi juicio, sí dice que está usurpando una función de manera incorrecta. ¿Y por qué es grave este señalamiento de Sliwa, el candidato republicano? Es grave, primero porque sabe que no es cierto que Idanis no es ciudadano. Idanis es ciudadano del año 2000 y él lo sabe. Y lo sabe porque un oficial electo, al momento de postularse, ser aceptada su postulación, le revisan lo más mínimo. No es posible que un oficial electo llegue a hacerlo si antes la Junta de Elecciones de su condado no ha revisado su récord. Eso no es posible. Y el señor Silva lo sabe perfectamente bien. 2. Es un ataque directo al Distrito 10 y a la comunidad dominicana porque él sabe lo que significa el Distrito 10 para nosotros, por ser el primer distrito que tuvimos un oficial electo, por ser la zona territorial donde nos concentramos dominicanos y dominicanas en New York, por ser un símbolo de la dominicanidad. Y tercero, a mi juicio, el señor Sliwa manifiesta, pone en evidencia su veneno en contra de la migración. Si él plantea otro argumento respecto a Idanis, su desempeño, su capacidad para desempeñar la función que tuvo, eso es una discusión técnica y que yo se la puedo aceptar en la discusión, pero descalificarlo porque supuestamente no es ciudadano norteamericano, o sea, porque es inmigrante, eso es una razón para descalificar a alguien. Y yo me pregunto, ¿detrás de qué está el señor candidato del Partido Republicano con relación a Idanis Rodríguez? Está intentando que los sectores conservadores de la ciudad de Nueva York los rodeen en torno a esta propuesta puramente peligrosa, sumamente peligrosa, y digamos consoliden su liderazgo como republicano, o intenta agredir a la comunidad migrante. Yo creo que son las dos cosas. Creo que intenta que ese sector republicano o demócrata conservador, que los hay, que residen en la ciudad, se muevan en torno a su candidatura y eso genera un impacto positivo. Digamos, consolidar lo que él viene construyendo como partido republicano y como candidato. Pero a su vez, dar un golpe bajo y de descalificación a la comunidad latina, a la comunidad migrante. Ya no solo a los dominicanos, sino a todos los que hemos llegado y nos hemos hecho ciudadanos posteriormente. Decía, cuando en 2016 Trump lanzó aquella andanada en contra de los migrantes mexicanos, empezó con los indocumentados. Yo le decía a unos amigos y a una abogada que tendremos aquí posteriormente para tratar unos temas migratorios y otros temas más, le decía en ese momento, cuidémonos, porque la idea de ir contra primero los mexicanos y segundo contra los indocumentados es una excusa para empezar a tomarnos a todos como en este proceso de cacería y empezar a descalificarnos. Y en efecto así intentó ser, solo que en algún momento dado eso se frenó con las marchas, pero el plan era agresivo, era perverso. Y me parece que el señor Sliwa se inscribe en esa escuela, en una escuela perversa que intenta descalificar al migrante por ser migrante, y ha querido poner al concejal Idanis Rodríguez en esta
situación que además lo ha dejado muy mal parado, que ha demostrado o su desconocimiento o su mala intención, o ambas penas a la vez. Entonces, miramos con cuidado. Podemos tener diferencias con Eric Adams, diferencias con Idanis Rodríguez, pero tratemos eso en el contexto de la discusión política, en torno a sus propuestas, en torno a lo que plantean, en torno a si lo que ellos plantean, a qué sectores benefician, si tienen una propuesta desde esta candidatura demócrata que beneficie a amplios sectores de la ciudad de Nueva York. Esa es la discusión. Esa es la discusión. No mentir de manera aviesa, consciente e intencional sobre una persona con la que también usted puede tener las diferencias que crea, pero que en términos de su legitimidad como oficial electo no está en discusión. Ni porque haya sido electo de manera incorrecta, que no lo fue, o porque no haya cumplido con los requisitos de ciudadanía y cualquier otro que exige la Junta de Elecciones de la ciudad para que pueda hacerlo. Ambas cosas, decir una de esas dos cosas o ambas, es una canallada que el señor le ha hecho mucho daño a nuestra comunidad, el señor Isligua, y que todavía hay unos días, hasta el martes de las elecciones, él debería retractarse en público. Hechos y opiniones continúan, no se muevan. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Bueno, sabemos de la severa crisis que nos ha dejado lo que tiene que ver con el COVID a nivel nacional. Cómo esa situación de pandemia ha afectado a nuestras comunidades en el área triestatal y sobre todo a los hermanos y hermanas nuestros que no tienen documentos, no tienen un seguro social. Porque bueno, el resto de personas hemos recibido algún tipo de estímulo, algún tipo de beneficio, o del gobierno federal o a nivel estatal, que no ha permitido, digámoslo así, sobrellevar la carga de manera diferente. Bueno, los hermanos y hermanas nuestras que no tienen seguro social no han tenido esa posibilidad, esa dicha. A propósito de eso, sectores importantes de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York, han estado demandando que la actual gobernadora extienda los fondos del programa de trabajadores excluidos que ya se terminaron. Mucha gente indocumentada o documentada que no recibió ningún beneficio durante la pandemia necesita este auxilio del Estado. Lo requiere, le urge. Y los hermanos indocumentados nuestros, que por ejemplo no tienen sus pasaportes al día porque sus consulados o están cerrados o tienen un servicio complicado para renovarle sus pasaportes porque debe hacer una cita, por las complicaciones que ya conocemos de los consulados de América Latina y del mundo aquí en la ciudad de Nueva York o en el estado de Nueva York. Esos hermanos nuestros que no pudieron ponerse al día con esos documentos necesitan, gobernadora, que este programa en el estado de Nueva York se amplíe. Nuestros congresistas estatales, Carmen de la Rosa, la hermana Yudelka Tapia, que está cubriendo el distrito de la Asamblea Estatal donde ella reside, senadores nuestros, requerimos que alcen la voz a favor de los hermanos y hermanas trabajadoras excluidos que no tienen posibilidad de recibir fondos de otro lado que no sea el Estado para oxigenarse. Así que asuman ese reto, echen ese pleito, permitan que estos hermanos y hermanas nuestros se oxigenen y no se ahoguen producto de la crisis económica. Gobernadora, amplíe estos fondos, abra una nueva fecha, flexibilicen algunas condiciones, de suerte que toda esta gente nuestra, excluido primero
del gobierno federal y ahora excluidos porque los fondos se terminaron en el Estado, puedan tener un alivio financiero. En esa dirección, y hablando de Jersey, el Estado Jardín, el Estado vecino nuestro, creó un programa, abrió un programa para residentes del Estado de New Jersey, estos trabajadores excluidos del Estado Jardín. El límite aquí son $2,000, es el tope máximo. Vamos a poner en pantalla el website donde usted, interesado en ello, puede entrar sin mayor dificultad y buscar la información con más precisión. Este alivio económico, este programa para trabajadores excluidos, está orientado para personas, como hemos dicho, que no han recibido ningún tipo de beneficio. Estos hasta $2,000 será entregado de una sola vez y habrá 3 formas de hacerlo: o depósito directo, o a través de cheque por correo, o enviándole una tarjeta de débito a su dirección. Hay una serie de requisitos, como es lógico. Para aplicar por ello, usted debe tener facturas que prueben su dirección de electricidad, de cable, una factura que pueda establecer su dirección, demostrar su dirección actual. Debe demostrar que está en incapacidad de pago con los atrasos de la renta, con los atrasos de estos facturas de utilidades, con su factura, su extracto bancario, donde se demuestra su incapacidad porque ha tenido un ingreso menor al año anterior, por ejemplo, cuando se haga la comparación, demostrar incapacidad de pago, que usted tiene un ingreso por debajo de los $55,000 al año, y ahí calificaría casi todo el mundo, porque la gente nuestra que gana $55,000 al año es reducidísimo. Pueden pedirle carta del empleador en caso de que lo tenga, estado de cuenta bancario, como dijimos, las facturas de pago y alguna carta de alguna agencia local o estatal o federal que, digamos, tenga relación con usted, fuera comida, cupones de alimentos, un seguro médico o algo. Este programa está orientado para New Jersey solamente, el Estado Jardín, y se abre ahora, así que vaya al website que está viendo acá en pantalla. Por favor, aplique todo el que pueda. Es solo una vez, son $2,000, pero $2,000 le caería bien a mucha gente. Así que aproveche esta oportunidad y aplique. Y en el caso de Nueva York, reiteramos la necesidad de que este mismo programa de trabajadores excluidos que estuvo operando hasta septiembre 24 de este año, sea reabierto para que los hermanos y hermanas nuestras por fin reciban un beneficio que no los ahogue económicamente. Vaya al website del caso de Jersey, aplique, reúna los documentos y espere que el Estado le va a responder definitivamente. Ya regresamos, no se mueva. Le presento al próximo alcalde, Eric Adams. Hoy estamos llamando a que toda nuestra gente se prepare a votar en noviembre 2. Estoy aquí con mi colega José Bayona. Los dos estamos haciendo un papel importante en la campaña de Eric Adams, juntos con Miosotti Muñoz y todos los oficiales electos latinos que son parte de este gran proyecto. Los invito a que salgamos a votar en estas elecciones. La votación temprana comienza el 23 de octubre y el día de las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Significa que el 23 y 24 a votar para que el 1 de noviembre ya sepamos quién va a ser el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Todos a votar, elecciones tempranas comenzando el 23. Las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. Bueno, señores, de regreso en Hechos y Opiniones, nos interesa tratar un tema cardinal para la comunidad nuestra.
tiene que ver con nuestra columna vertebral. Es la discusión que se da en el Senado de Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, respecto a la reconciliación, ellos le llaman así en el Congreso, del presupuesto nacional, el presupuesto para el 2022 y el plan de infraestructura planteado por el presidente Biden versus la posibilidad de que dentro de este presupuesto, 1, y 2, dentro de este plan de infraestructura, colar la reforma migratoria. Esto ha generado que Casablanca se haya visto en la necesidad de hacer un plan B, A, B y C. Los 3 planes se le han caído a Casablanca en algún momento, porque sectores importantes, 2 senadores demócratas, conservadores, se han opuesto a las propuestas migratorias del presidente Biden, pero también se han propuesto al volumen del presupuesto, que tiene unos números impresionantes. Y obviamente los 50 republicanos están opuestos de manera visceral a la propuesta del presidente. Para que esta propuesta avance, hace falta conquistar los 2 senadores demócratas que están opuestos al plan, por una parte, y 2, tratar de conquistar algunos republicanos, digamos, liberales, por decirlo de alguna manera, no tan conservadores, que puedan sumar a este plan los votos que se necesitan. Bueno, esta semana surgió la información, y demócratas confirman, que la protección a hermanos indocumentados, entre 7 y 8 millones de hermanos nuestros, sí está siendo contemplada para una reforma migratoria, para el presupuesto, la reconciliación y el plan de infraestructura. El lenguaje de esta propuesta ha ido cambiando de manera drástica. En lo que era el plan A, se contemplaba de manera taxativa, de manera directa, de manera explícita, que se invertirían unos 107.000 millones de dólares en todo el proceso de dar soporte a una propuesta migratoria para que aquellos trabajadores esenciales que durante la pandemia estuvieron poniendo sus vidas en riesgo, los hermanos que reciben beneficios del TPS o de el DACA, pudieran, esos tres grupos humanos pudieran ser beneficiados a través de esta ley de infraestructura. Bueno, resulta y viene a ser que eso hubo que negociarlo, y lo primero que hizo es que el presupuesto inicial fue reducido a la mitad de lo que estaba previsto originalmente, por demanda y exigencia de los sectores dentro del Partido Demócrata y dentro del Partido Republicano, que entendían que el presupuesto era demasiado ambicioso. 2, por el reclamo de los sectores progresistas dentro de la Cámara de Representantes, encabezada por Alexandria Ocasio, y en el Senado por el senador Biden, el senador de Vermont, Sanders. Este tirijala, esta presión en el proceso de negociación, por un lado en la Cámara y por otro lado en el Senado, hizo que se revisara el asunto del monto del presupuesto y tratar de conciliar todos los sectores que influyen en el Congreso norteamericano para que esta propuesta avance mínimamente. En la propuesta que se va a conocer y que se espera que el presidente Biden en cualquier momento hable en torno a la misma, la palabra migración se ha excluido. La propuesta migratoria como tal se ha excluido, pero se han contemplado unos 100.000 millones de dólares en esta nueva propuesta, digamos el plan C, y así lo dice el proyecto de ley, el borrador, digámoslo así, para reparar la injusta ley migratoria. Ahora no habla de una ley de migración o de una propuesta migratoria o de una reforma. Ahora dice, estos 100.000 millones de dólares será para reparar la injusta ley migratoria. Este lenguaje, que a nosotros nos puede parecer insulso, insensato, con poco valor, en términos legislativos tiene un peso enorme, porque los legisladores que viven en ciudades o estados que rechazan la migración
o que ven con un erizo una propuesta migratoria, le permite a sus votantes, bueno, decirle, bueno, yo no voté por una propuesta migratoria, yo voté para que se modificara la ley, por ejemplo. Pero además le permite a los sectores liberales en el Congreso plantear, que el mismo párrafo sí plantea la reforma migratoria para que sus votantes y la gente que ha estado dando el soporte y exigiendo que la ley migratoria sea parte de la legislación de este presupuesto, que sientan como que están representados ahí. Eso es lo que está en discusión en este momento en el Congreso norteamericano. Esperamos que avance. La gente nuestra necesita una reforma migratoria, aunque sabemos que en Estados Unidos, de manera oficial, se habla de unos 12 millones de personas sin documentos. Números extraoficiales hablan de la posibilidad de que eso llegue a 20 millones. Pero bueno, si en esta propuesta y en esta negociación podemos lograr que 7 u 8 millones de hermanos y hermanas nuestras regularicen su situación, aunque no es lo ideal ni es lo justo, sí tenemos que aspirar a lo posible. Y en esa dirección, todo esfuerzo orientado a que los hermanos y hermanas nuestras vivan con cierta tranquilidad es bienvenido. Repetimos, ese nuevo plan económico, que esperamos que el presidente Biden en cualquier momento haga gala de lo que contempla esta propuesta, destinaría unos 100.000 millones de dólares y el presupuesto propuesto inicialmente bajaría a 1.750.000 millones de dólares. Bajaría de manera sustancial todo este monto. Y el subterfugio que nos conviene a nosotros como comunidad es que parte de esos 100.000 millones de dólares previstos en el presupuesto sería para reconstruir la ley rota de inmigración. Bienvenido al plan y ojalá el presidente Biden logre que estos sectores conciliarlos, tal como dice el proceso en el que ellos están ahora de conciliación, conciliarlos y que saquemos algo de ahí, porque mi preocupación es la siguiente: si no sale algo ahora en estos 2 meses que quedan de año, el año próximo son elecciones intermedias, sectores importantes del Partido Demócrata que hoy tienen control de ambas cámaras, en el caso del Senado el control es pírrico, es pequeño, pero la costumbre en Estados Unidos es que en las elecciones de medio término, cuando un gobierno comienza, normalmente pierde una de las 2 cámaras. Pierde la Cámara de Representantes o pierde el Senado. Y si nosotros no logramos sacar por lo menos este borrador y que sea aprobado en el Congreso, la posibilidad de hacerlo en el 2022 son mínimas. Y habría que ver qué pasa en el 2024 para que alguna propuesta camine. Entonces, este pleito, conservadores, liberales, progresistas en el Congreso norteamericano, para lograr sacar una propuesta presupuestaria y de infraestructura que incluya una reforma migratoria, o como ellos le quieran llamar, que beneficia a 7 u 8 millones de hermanos y hermanas nuestras, nos parece prudente y sencillamente hay que apostar a que esto camine en la dirección correcta. En esa dirección, señores, una de las discusiones respecto a equilibrar el presupuesto norteamericano tiene que ver con quiénes van a pagar el presupuesto. Y una de las propuestas que está circulando y que está en discusión tiene que ver con gravar las ganancias de capital a los muy ricos. ¿Qué son ganancias de capital? Son las personas que tienen inversiones, que reciben beneficios simplemente por haber invertido en un banco, en una empresa, etc. Aumentar los impuestos a esas ganancias de capital para empezar a reducir el déficit y poder completar el presupuesto del 2022 que está en discusión en el Congreso. Bajo este criterio hay unas 3 alternativas que se plantean sectores importantes norteamericanos, sobre todo sectores progresistas, que el presidente Biden y que
el Congreso debería valorar a mi juicio. Esta propuesta, estas tres alternativas, se plantean, una de ellas, reemplazar la base escalonada con realizaciones constructivas. Bajo este modelo, los hogares ricos pagarían impuestos sobre las ganancias de capital cuando donan o legan activos a sus herederos. De suerte que estas ganancias de capital y las herencias que ellas puedan generar sean grabadas de manera distinta y obviamente se eleve el nivel de impuestos para asegurar que este déficit fiscal y esta falta de recursos para poder avanzar en la dirección correcta pueda concretarse. La base de arrastre es otra propuesta que se está planteando sectores progresistas en los Estados Unidos para ver, repetimos, para ver de qué forma todo este proceso de equilibrio financiero, presupuestario se puede dar. Lo que no queremos es que en esta discusión nos quedemos fuera como migrantes y que los hermanos nuestros, por lo menos una parte de ellos, pueda regularizar su situación. Eso sí no queremos. Queremos que los sectores nuestros que nos representan en el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes peleen hasta las últimas consecuencias para que esto avance. Le estamos inmensamente agradecidos al sector progresista de la Cámara que representa Ocasio, pero que integran importantes sectores de la Cámara, unos que se definen como progresistas en sí mismos y otros que no se definen progresistas, pero que entienden que la propuesta es viable, que se han adherido a la propuesta de es necesario una reforma ahora y por lo tanto, si no hay un planteamiento de reforma, no votaríamos por el plan de infraestructura. Agradecemos mucho esa postura porque eso ha forzado a que Casa Blanca se siente con todos los sectores que tienen influencia en el Congreso para ver de qué forma se llega a un punto medio que garantice que este asunto crezca. Así que nuestras felicitaciones a los sectores que se han dado a la tarea y al senador Sanders en la Cámara Alta por la labor que ha estado haciendo. Parece ser que va a quedar fuera la posibilidad de los 2 años académicos a nivel universitario que se ha propuesto en este plan para que la universidad sea gratuita. Parece ser que habrá que sacrificar el pago de la universidad en este proyecto por beneficiar la reforma migratoria, partiendo de que la reforma beneficiaría a mucho más personas y que el plan de universidad gratuita en los primeros 2 años beneficiaría a un sector más pequeño, también importante. Pero mirando la dimensión, parece ser que ese plan podría ser sacrificado. No nos gustaría que el plan que ha estado empujando AARP, que es una asociación orientada para personas de la tercera edad, en el sentido de que se apruebe una ley que permita la reducción sustancial de los medicamentos para que los beneficiarios de Medicaid o Medicare puedan tener acceso a su vez a más medicamentos porque el costo baje. Parece ser que esa ley se va a quedar en la gaveta. Han tenido que sacrificar muchas cosas en este proceso de negociación. Pienso que hay que seguir luchando para que las 2 propuestas que parece ser que no van a ser incluidas posteriormente lo sean, y eso se logra es movilizándonos y exigiéndole a los congresistas nuestros en nuestras localidades, distritos o distritales o estatales, que sencillamente se planteen seriamente la reducción de los costos de los medicamentos Medicaid y Medicare, que es un negocio redondo que tienen las compañías farmacéuticas, y dos, que los colegios, la ley que permitiría a los colegios y las escuelas los primeros 2 años de universidad sean cubiertos por esta ley. Así que vamos a seguir peleando, vamos a seguir observando, le vamos a dar seguimiento. La semana próxima le vamos a traer detalles de cómo va el presupuesto y cómo va esta propuesta. Sencillamente hasta aquí llegó el programa. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Háganos sus comentarios, díganos sus puntos de vista, porque nos interesa inmensamente saber qué usted piensa. Son temas complicados, pero son temas que tocan nuestra vida de manera cotidiana y que nosotros sentimos el deber y la obligación de traerlos a este programa. Gracias, hasta la semana próxima.